Hola a todos, somos Soberanía Ciudadana y hoy más que nunca al pie del cañón sobre la situación en Venezuela, la que en esta transmisión vamos a cerrar o a señalar como caso cerrado en la vía electoral. Caso cerrado en la vía electoral. Aquí en unos instantes. Bien, pues ya de regreso vamos a entrar directamente en materia. Y para eso tenemos a los sendos soberanos Juan Carlos Vázquez, Edgar José Romero y fuera del cuadro a José María Mediero, un luchador español y totalmente solidario con la causa venezolana y con la causa de toda la base social en España, que es para la que trabaja Soberanía Ciudadana. Bien, entramos ya en materia. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela con estas pasadas elecciones del 28J? Juan Carlos o Edgar. La verdad es que sigue siendo lo mismo, Fran. Sigue siendo lo mismo porque en lo que va de día no se aprovechó la oportunidad tan crucial que tuvo María Corina. Antes se decía, si bajan los cerros, se cae la dictadura. Bajaron los cerros. Y quedó todo igual. Ese era el caldo de cultivo perfecto, porque ya se estaban viendo policías que se quitaban su camisa, le daban paso a toda la gente que se estaba pronunciando, que si bien no se debió hacer elecciones porque una dictadura no sale con votos, porque claramente, como se dijo en sesiones anteriores, se van a robar las elecciones. Esas máquinas no son confiables. Que le tiró una jugada con las actas, sí, bien. Pero en el caso de que hubo elecciones, estás legitimando un régimen. No se puede hacer eso. Bueno, ya lo hiciste, bien. Como ella dice, hasta el final. Pero si es hasta el final, por aquí yo te lo tengo. Rosales dijo, atrévete. Capriles hay un camino, Leopoldo llegó al cambio, Guaidó cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, María Corina hasta el final y acta mata sentencia. Pero ¿qué vas a lograr con eso? A ver, has dicho aquí una cosa fundamental: dictadura y elecciones. Esto es como dice Juan Carlos, negro o blanco, o una cosa u otra. Si es una dictadura, las elecciones son aparentes, pero esto no es una suposición, ya hablaremos certeramente de eso. Si es un sistema electoral, entonces no es una dictadura. Será un sistema constitucionalista, neodictatorial, como nos dé la gana, como estamos en el caso de la experiencia española, pero no es directamente o abiertamente una dictadura como la venezolana. La venezolana es una dictadura. Juan Carlos. Sí, terminando un poco lo que decía Edgar, lo que decía María Corina, hace poco en un vídeo dijo que todo era distinto. Porque ellos, esta vez. Sí, hablando de estas elecciones, que todo era distinto porque ellos eran distintos. Lo mismo lo dijo en el 2017 María Corina. Lo mismo. Es que no se les cae ni la cara de vergüenza. No se les cae la cara de vergüenza. Y lo mismo que decía Guaidó, vamos bien. Guaidó decía lo mismo, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y resultados. Más muertos que en el 2014-2017. Claro, ahí llegamos a un punto. Vale, pasaron las elecciones. Se intentó cambiar el régimen vía electoral. No creemos que eso sea posible. Ahora vamos a hablar de eso. Vale. Una vez que se constata de que no hay posibilidad ninguna, tiene que haber otro camino, tiene que haber otro llamado, tiene que haber, como dice Edgar, un plan B. Edgar, de esto. Mira, el único plan B que ella debió asumir y lo rechazó fue una rebelión armada, un estallido social, aprovechando la población enardecida. Exacto. A partir de estas elecciones, del fraude, del megafraude. El 29 de julio. Aprovechar, como lo dije antes, ese caldo de cultivo que bajan los cerros. Hubo personal militar que estaba dispuesto
en el exilio está activo, que se cayeron algunos porque ellos tienen escuchas donde las personas menos se lo esperan. Bueno, Hombre. pero aún así habían personas dispuestas a darlo todo. Que si es más, yo que estuve en el 2014, en el 2017 de la protesta, en este momento había como más euforia y ellos no aprovecharon esa oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue siendo parte del mismo juego del régimen. Porque no me vengan a decir a mí que es una mujer tan preparada, siendo tan inteligente, y no va a saber que yendo a elecciones le van a robar las elecciones y no va a tener un plan B. ¿Cuál es ese plan B? Organizo un poco lo que está diciendo muy certeramente Edgar. Hay una cuestión. María Corina se ha presentado, no se ha presentado ella, ha presentado el mundo, pero ha tenido la valentía política de apoyarle y de hacer una campaña a su favor en la oposición. María Corina, en estas elecciones, su función era demostrar apabullantemente al mundo entero, como ha quedado claro, de que las elecciones en Venezuela son un fraude sistemático, endémico y por la propia naturaleza del régimen. Son un fraude. Bien. Esa era la función crucial de María Corina, según nuestro entender, en estas pasadas elecciones. Y después su repercusión era levantar, como bien ha dicho Edgar, a toda la población, que lo hizo. Nunca antes estuvo tan en pie de guerra toda la población interna en Venezuela. La función del levantamiento de la población no era de que el régimen reconociera el triunfo de María Corina, ni mucho menos, porque el régimen es el castrismo. Están dispuestos a ir a hundir Venezuela en su propia sangre antes de soltar el poder. La cuestión era que en esos 2 días ese levantamiento popular tenía que arrancar la valentía del ejército. En el levantamiento del ejército contra ese régimen ilegal, ilegítimo y criminoso. Pero el ejército en esos 2 días no se levantó. Como bien decía Juan Carlos, si a partir de esos 2 días el ejército no reaccionó, ya nunca jamás reaccionará. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y doy pie ahora ya a los contertulios sobre esta cuestión crucial. El ejército, la cúpula del ejército es chavista, es corrupta, está intervenida. Las líneas de mando del ejército están totalmente intervenidas por la seguridad del Estado castrista. Y los soldados de base no se ven a sí mismos con el liderazgo suficiente como para llamar a una revuelta militar. Dejo eso en la mesa. Una de las principales razones por la que la mayoría de los militares no se voltean es por la traición que les hizo Guaidó en el 2000, cuando fue la ayuda humanitaria. O sea, hay un precedente sobre eso. Sí. Cuéntalo ahí, cuéntalo. No recuerdo el año, lo de la ayuda humanitaria, que Guaidó viene y dice, vamos a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela sí o sí. Bueno, es el mismo discurso, la cuestión, pero en ese momento hubo 6.000 militares que se le voltearon. Se pasaron al régimen de Venezuela y cruzaron la frontera hacia Colombia. En ese momento él tenía los recursos, caramba, para hacer lo que sea, aparte de los que ya estaban en el exilio. Pon que te lleguen a 7.000. Los dejó, ellos estaban en Cúcuta y los dejó abandonados, y por esa una de las razones de que no tanto la cúpula militar, porque un militar que te gane $200,000 diarios no se va a voltear, que eso es lo que gana con el contrabando, claro, el narcotráfico y todo eso, claro. Pero lo que son los subalternos, la tropa, los mandos intermedios, las conexiones, exacto, ellos no se van a voltear viendo lo que pasó, ese episodio que pasó, porque saben que si se voltean o van presos, van muertos, o les van a dar la espalda a la misma oposición, que yo no le llamo oposición porque en Venezuela no existe oposición. Esa es la misma complicidad y omisión que tiene la gente, y por eso tienen que pagar cada uno. Juan Carlos, hemos visto en las redes militares o gente vestida de militar venezolano llamando a la insurrección militar. ¿Qué son esa gente? ¿Son militares activos? ¿Están fuera del juego castrense? Sí, dentro de los militares están muy... aparte de que
la mayoría, o sea, la mayoría están pasando también miserias, como todo el pueblo. No es como antes, que había dinero para todos los cargos militares. Los militares no tienen ahora recursos, solamente se los están dando un poco bueno, es que hay tantos generales en Venezuela, no sé si hay más que en Japón, en China, pero ya solamente se lo dan a pocos, y lógico, están saltando, y muchos militares que diciendo, bueno, ¿qué es esto? Ya están perdiendo todas sus privilegios con el régimen. Muchos, hay que dar a entender que muchos de los militares fueron creciendo por ser adeptos al régimen, son los secuaces, sin ninguna preparación militar, ni instrucción, ni nada. Han subido puestos y lógico, la gente con meritocracia que se lo merece, lógico, hay también un poco de división de opiniones. Pero lo que decías tú de esos militares, están diciendo al presidente electo, González Urrutia, Edmundo González Urrutia, que le diga, señores, usted es el presidente, aquí estamos para disponer, para ayudar al pueblo venezolano, pero no están haciendo nada. Sí, sin embargo hay una cosa que hay que añadir, para que la gente no se confunda, porque la gente está viviendo de unas ilusiones que en el fondo no van a conducir a nada. Por ejemplo, en el caso de los militares se han visto declaraciones de militares venezolanos que llaman a la insurrección armada, pero no son militares activos. Todos ellos en su totalidad son militares jubilados. ¿Qué pasa? Los militares jubilados, como van por fuera, tienen el sentimiento patriótico y un largo etcétera, van independientes, lo hacen, pero los militares que están supeditados a la cadena de mando están totalmente controlados por la seguridad del Estado. De esos militares no hemos visto una declaración en las redes sociales. Pues seguimos. Desde el día de las elecciones 28 a la fecha, ¿qué pasa con el exilio venezolano? Porque yo no lo veo en la calle. Diariamente tendría que estar en la calle en pie de guerra. Son 8 millones de venezolanos en el mundo, que es el ejército de todos los ejércitos. ¿Qué pasa con esos venezolanos? Fran y nuestra audiencia, el pueblo está cansado. Y lo más lamentable es que no hay líderes políticos, líderes reales, no hay líderes patriotas. Hay que decirlo así claramente. Y lógico, el pueblo, solamente si hubiese un líder verdadero, no diciendo tonterías, ni cancioncitas, ni himnos, si hubiese un líder que despertara, el venezolano tiene que despertar. Tiene que despertar el fuego ciudadano y el fuego del pulso individual. ¿Tú qué haces por el país? Y eso no lo hay. Y tampoco es que los líderes lo han ensalzado, lo han ayudado. El pueblo está solo en todos los sentidos, abandonado, sin liderazgo, sin refuerzo ni esperanza. Sí, porque ahora se está dando una situación. Hay una persistencia todavía en el reclamo del triunfo electoral por la cuestión cacareante de las actas. Pero es o no el momento de pasar a otro tipo de acción por la libertad de Venezuela, porque está claro que la vía electoral no va a ser posible y ni tampoco va a ser pacífica. A ver, ¿qué haría entonces un líder? Estoy hablando ahora no solamente de María Corina, de ellos ya han constatado de que la vía electoral no ha dado el vuelco o no ha dado la libertad de Venezuela, no ha producido el final de la dictadura. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, dentro y fuera de Venezuela? Fran, quedan una población de 20 millones o 18 millones. Aproximadamente. Si 18 millones salen a la calle, no hay militar que tenga que disparar al pueblo. Tiene que salir el pueblo masivo. Pero salir a la calle en una verdadera rebelión constante, una perenne. rebelión cívica, como diciendo, aquí no nos movemos, dormimos en la calle, no a manifestaciones, dejamos los carros y los automóviles en plena calle, paralizar. Es que no hay otra. ¿De qué te importa tener tu carro, tu coche? No, es mi coche. Paralizarlo en plena avenida y aquí nos vamos. Aquí no nos vamos hasta que esto no deje en el poder. Lógico, si ven los militares que hay una reacción, que esto, lógico, se desborda, toman medidas. No hay otra. Desobediencia civil, parálisis total.
Huelga general. En una de las declaraciones, María Corina dijo, le hicieron una entrevista y dijo, le preguntaron, ¿cómo sale este régimen? Por las buenas no, tiene que ser por la fuerza. Entonces ella se vendió como ella lo la dijo guerrillera, así, tal cual, textualmente. Ella se vendió como la más guerrillera y se fue por la parte jurídica. O sea, no respaldó ninguna acción, ni una rebelión civil, ni militar, ni nada. A ellos los catalogan como líderes, porque a la gente lo que sabe es ser seguidor, no sabe liderizar, ¿no? Obviamente. Y en esto no necesitamos a un líder que sea de la misma, de la política, que sean esos alacranes que vienen de año en año trabajando con el régimen. Yo estaba viendo el documental, porque lo vuelvo a ver para poder analizar de la dictadura a la democracia de Gene Shar. Y lo que... Deletrea el autor para que la audiencia lo haga. Gene Shar, G-E-N-E-S-H-E, Gene Shar, S-H-A-R-D. Pondremos el título aquí en abajo. Entonces, ahí como a diferencia de ahora, porque en esta revuelta hubo bastantes líderes que en realidad le hicieron frente al régimen, pero hubo escenarios diferentes. Por ejemplo, los líderes opositores que hubo en ese momento sí estaban con una actitud férrea en contra del régimen que estaba, por ejemplo, aquí en Serbia, en Georgia, en Egipto, Ucrania, Teherán, Siria. Ellos sí se le plantaron cara. Fue una oposición real. A diferencia de estos escenarios, muchos de estos solamente salió la policía, no salió el ejército, no salió y entregaron el poder. A cambio de ahora, que esto es un sistema criminal completo donde hay guerrilla colombiana, están los carteles de las drogas de México, que eso no lo invento yo, eso está ahí reportado. Sí. Y la DEA también está con ellos y no hace nada, claro. Están los carteles, está la guerrilla, están los colectivos armados que son delincuentes que están armados por el mismo régimen. Está grupos terroristas, está AMAS y hay varios clanes que después yo le digo, se los paso a Fran para que los coloque ahí los nombres. Están los clanes musulmanes y islámicos, aparte de los grupos terroristas Hamas y Hezbollah. Aparte de eso, está China y Rusia. No es solamente con un gobierno, con un régimen dictatorial como pasó en estos escenarios que les acabo de mencionar. Yo voy a aprovechar aquí, no lo solíamos hacer porque no tenemos mucho tiempo, que esto tiene mucha tela por donde contar, pero vamos a hacer una definición recta y limpia de líder. En Soberanía no damos por el liderazgo ni por la jerarquía, pero vamos a hablar de líderes en cuanto a guía. Hay dos tipos de líderes y es de lo que estamos tratando. Hay un tipo de líder que es el que abunda por su ausencia, vamos a llamarle así contradictoriamente, quien nunca lo tenemos en ningún lado, que es el que marca el objeto y se sacrifica por el objeto con todas sus consecuencias. En Cuba hay muchos líderes, están los presos políticos, están en Venezuela están esos presos políticos de la generación tuya que lucharon en las calles a mano limpia contra el régimen y un largo etcétera. Esos son líderes. Después está el otro tipo de líder que la gente conceptualiza, que es el mediático. Alguien que al final termina trabajando para sí y que utiliza de manera desviante el objetivo. El objetivo es la lucha y dar la vida si hace falta. Pues la lucha y dar la vida si hace falta. La cuestión está, ¿por qué en este momento los supuestos líderes de la oposición venezolana no llaman a esa guerra ciudadana total? Porque temen por su propia vida, porque saben que pasan una frontera donde entonces se declaran de verdad. Están intentando estar dentro de las leyes del propio régimen para que no les pase nada a nivel personal y seguir, como dice Juan Carlos, en una caldosidad donde no se logra nada y lo único que hacen ellos es permanecer en primera plana. Sí, lo que dice Fran es perfecto. El líder hace líderes.
El líder hace líderes. El líder hace que el pueblo sea el líder verdaderamente. Ese es el líder. Y el líder no reclama necesariamente protagonismo. Exacto. Es una guía para que la demás gente la siga y haga aquello. Después de que que el pueblo sea el líder principal hace lo que el pueblo le dice. Dale ejemplo. Da el ejemplo. El pueblo es el que le dice, mira, hay que hacer esto. El líder lo que hace es hacer lo que el pueblo quiere. Pero eso pasa cuando no hay ningún interés de por medio. Exactamente, porque Partidista. el interés de estos líderes mediáticos son ellos mismos. Pero Fran, Ese es el problema. Pero Fran y Edgar, esto es el sistema, el régimen que estamos viviendo en todo el mundo. Exactamente. Este sistema Representativo. partidocrático, es el sistema en que los partidos son los representantes, mira qué tontería, que son los que Sí. representan, mentira, aquí mismo en España. Y estamos diciendo que en Y Venezuela... ojo, en Venezuela se ve monstruosamente patente. Claro. En España es lo mismo, de otra forma, pero es que lo vemos. El pueblo no tiene voz ni voto. Claro. O sea, voto sí tiene, pero nada más. Se pone más en evidencia porque en Venezuela en este momento hace falta una serie de acciones que ningún líder mediático es capaz de La hacer. sociedad civil brilla por su ausencia. Los medios vendidos, las instituciones compradas. El pueblo, no, voy a votar. Lo mismo que aquí, ¿no? Cada 4 años. Pero tú estás viendo que se están riendo tuyo en mentiras y tal. No, pero yo confío el partidismo, ¿no? Todo el mundo. Igual que en Venezuela pasa aquí. No, yo voto a mi partido. O sea, señores, o sea, en la nación no lo representa nadie. Y la gente no se estremece viendo esto. Esto es para jalarse los pelos. Como yo no tengo pelos. Bueno, entonces ahora una conclusión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque están millones de venezolanos con su alma en vilo y están siendo engañados. En este momento no hay nada a la vista que pueda desembocar en el final de la dictadura en Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela y en el mundo? Fran, obviamente siempre va a existir el miedo. Hubo una protesta ahorita el 28, a la final no se llegó a nada. Dices el 28 el de ahora, 28 de agosto. Sí, de Sí, agosto. pero eso fue porque lo pidió María Corina. Exacto. Y de igual manera no se llegó a nada. Y no lo promovieron grupos de venezolanos. En el caso de España es el PP de arriba abajo quien lo está moviendo, que es otra cuestión. Aún así, llevando una lucha no violenta, de igual forma te van a reprimir con violencia. Ya, ese método, esos políticos, esa falsa oposición no lo entiende. Que si en realidad fuese un estallido social, como lo fue en el 2014, y nosotros no le hacíamos caso a los políticos, decíamos como que paráramos y no lo hacíamos. Que si colapsaran todo el país, ellos no tuviesen cómo llegar de un punto a otro a reprimir. Porque se vieran vulnerables aún abriendo la calle, tratando de pasar. Que la única solución allá es que haya un liderazgo que les dé el ejemplo y haya un estallido social, una rebelión militar. Que es lo que hay que provocar. La vía, como dice Juan Carlos, primero, el levantamiento total y perenne de la población para provocar esa rebelión militar que dice es la única manera de la libertad de Venezuela en este momento. No sucede, es por la misma traición que ha venido de parte de la oposición. Ahí ese es el Mejor dicho, tema. de la falsa oposición. Oposición falsaria y prostibularia. Y yo pregunto, ¿y no debería? María Corina ha cumplido con creces su acometido electoral y ahora no debería llamar a ese tipo de acción libertaria, pregunto. No lo va a hacer porque es la misma complicidad. Pon que ella haya develado quitarle la careta a la propia dictadura. Ajá, lo hizo. Sí. Pero su papel, eso es una opinión personal mía, su papel fue eso. Ella le hace el juego al régimen porque si ella hubiese sido más contundente, esos 2 días que estaban en vísperas de esa población enardecida, ya lo hubiese hecho. Me robaron las elecciones. Bueno, yo me voy con mi plan B. Vamos a llamar a los militares que están en el exilio, vamos a hacer operaciones y vamos a irnos directamente a Miraflores.
¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no llamó a los demás países que salgan, vamos a defender y vamos a acabar con esta dictadura? Y que el mundo reivindique oficialmente en los medios allí en Venezuela su derecho a como mando o como comandante en jefe del propio ejército. Fran y Edgar y Chema y audiencia, hay que recordar que no es la primera vez que ya se ha demostrado el fraude electoral. Sistemática, no son reales. Y hay pruebas, se han demostrado, que no digamos ahora que solamente ahora fue en el 2024, no, ya se ha demostrado los fraudes en los diferentes... En todas las elecciones. Con pruebas y con en pruebas. Todas. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, estamos hablando de un Estado terrorista, sí, con un sistema... Es sistemático, la criminalidad es sistemático en él. Es un terrorismo. ¿Cómo se acaba el terrorismo? Democráticamente no. Bueno, soluciones para cerrar, porque en Soberanía siempre hablamos del problema y nunca cerramos el tema sin plantear soluciones en la mesa. Soluciones para cerrar, y más concretamente en el caso de España. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que luchar. ¿Cómo hay que luchar? ¿Cuál es el problema que tiene el exilio en España? Uno de los problemas fundamentales es que lo han desmontado. ¿Y quién los desmontó? El propio chavismo, toda la red de agentes de base chavistas que operan impunemente en España. En 2017, cuando tú decías, aquí en España el exilio era totalmente combativo. Cuando la eclosión y el levantamiento de entonces, en 2017, de la población venezolana, aquí en España, el exilio, sin necesidad de un líder o de un jefe o de alguien mediático, sin esa necesidad, de manera clara, de base y espontánea, sitiaba la embajada todos los días. Entonces, eso se ha perdido. Hay que recuperar eso. Hay 3 vías o 3 ámbitos de lucha aquí en España. El primero son los chavistas que están aquí impunes. Hay que luchar contra ellos. El segundo son los cómplices de los chavistas, que es la propia administración. En eso ya interviene Soberanía Ciudadana. Vamos a dejar esa vía porque es la más profusa e indirecta. Y la tercera es una cosa que ya emprendemos y con lo que queremos cerrar, que es los corredores obligados de ayuda y de asistencia a las poblaciones sometidas. Nosotros el pasado 28 ya presentamos oficialmente una petición a la delegación del gobierno en La Coruña y al gobierno central de España para reunirnos para presentar y activar ya una comisión de asistencia a los presos políticos en Venezuela. A esta iniciativa, como no es propietaria ni mucho menos Soberanía Ciudadana, en esta iniciativa se pueden sumar todos los venezolanos en nombre de sí mismos, en todas las ciudades, presentando la misma petición o la misma exigencia en todas las delegaciones del gobierno. Eso sería un acto de lucha en ese frente. El otro sería levantarse y todos los jueves, los martes y los jueves, o todos los días, si fuera posible, sitiar los consulados y no dejarles ni salir hasta que se acabe el régimen. Hay que levantarse y hay que luchar. Dejo eso ahí en la mesa para que cierren ustedes. Una de las cosas que por ejemplo en el caso de Venezuela es cortarle los pilares de apoyo. Exactamente. Estando allá, porque cortar sus fuentes de apoyo económicas y militares. Allá de aquí vienen muchas, y de Europa, y de España. Una de las cosas que yo estaba pensando, ¿por qué no cierran las embajadas y consulados? ¿Por qué no obligar a una ruptura de relaciones diplomáticas, por ejemplo? ¿Por qué no persiguen a los testaferros que hacen vida aquí en España? Aquí precisamente en este caso, porque en Estados Unidos hay muchos más, en Italia también. Pero ¿por qué no persiguen a estos testaferros que son de Diosdado, de Maduro, de Ceballos, de Padrino? Aquí está el hijo de Padrino muy campante allá en Málaga, viviendo la vida de millonario. Allá obviamente no hay separación de poderes. Hay que atacar directamente a la falsa oposición. Hay que atacar directamente al narcotráfico y contrabando.
que hacen una protesta y te viene el DG-15, SEBIN, colectivo, grupos militares, bueno, ellos se van a tener que agarrar las consecuencias. Ellos te reprimen con disparos. Bueno, se les responde con disparos, la única manera. Pero aquí, marcha pacífica, esto no va a acabar con el régimen. Señores, acaba de hablar una persona que además yo, con el permiso de todos los venezolanos, la presento como un sujeto que puede y queremos que sea un guía para el exilio venezolano combativo, para recuperar el exilio venezolano combativo en La Coruña, que sea un guía para los venezolanos. Edgar José Romero, él estuvo preso en el SEBIN porque él puso su vida en las calles de Venezuela por luchar por la libertad de Venezuela con sus propias manos, sin armas. Una persona que tiene esa decisión y ese coraje tiene que ser seguido y la tenemos que presentar a todos los venezolanos de La Coruña como un auténtico líder. Para poder organizar todas las células de venezolanos en todas las ciudades, primero en Galicia y después, como dice Juan Carlos, en el resto de España, para que hagan actos constantes, coordinados, actos combativos de verdad y no reunirse en una plaza a hacer levitaciones y vítores y cosas de ese tipo, cánticos embelesados que no conducen a nada, conducen a un autoengaño y que a la larga, o más bien a la corta que a la larga, terminan desmoralizando a los propios venezolanos aquí. Hay que dar el ejemplo. Por eso estamos haciendo este radio de Soberanía Ciudadana, para presentar dentro de su segmento de las víctimas de las dictaduras comunistas a los venezolanos auténticos en el exilio, que tienen que hacer llamamientos para actos constantes y sonantes. Uno de estos es lo que hemos presentado el día 28, una propuesta que esperamos que se extienda de activar una comisión de auxilio de verdad a los presos políticos, y dentro de eso otro tipo de actos que iremos comunicando. Cierren esto, señores. Hay que cerrar el tema de que la vía electoral en Venezuela no llegará, no producirá la libertad. Cierren esto. Sí, quiero, antes de terminar, una frase de Voltaire. La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Pedimos hombres con principios, líderes con principios, y pedimos a la población que tenga memoria. Tristemente en Venezuela no se usa la memoria, tampoco en España. Y quiero hablar sobre un artículo que es muy sobre lo que tú quieres concluir sobre el fraude electoral. Y dice así, la autoría es de Daniel Lara Farías, es un youtuber, es un politólogo que habla muchas realidades, lo pueden buscar por YouTube. Y dice, el título empieza así: pataleas por un fraude que estaba claro desde mucho antes de las elecciones. En 2004 podías excusarte en el hecho de que las maquinitas eran nuevas, pero todos los años después ya lo sabías todo. No hay excusas. Salir y decir, hay un fraude, y lo vamos a demostrar, Al día siguiente sigue la ruta. Hay fraude, pero no hay actas para demostrarlo. Luego saldrá el matador de Postín a decir, debemos entender que sin actas no podemos demostrar este gigantesco fraude que sabemos que existió. Pero demostramos una vez más que sin el fraude no pueden imponerse a la mayoría de venezolanos que los repudia y rechaza. Y claro está, la lucha sigue y vienen las municipales. Esto está escrito en el 2017. Hablas de fraude hoy, pero le permites a tus dirigentes que te pusieran a pelear con el que no quería votar. Insultaste a todo aquel que advertía del proceso fraudulento, de la denuncia de Smartmatic y del sistema electoral más fraudulento de la historia de la humanidad. Insultaste a amigos, los llamaste chavistas por denunciar. Vaya paradoja, el fraude cantado del chavismo que tú quieres denunciar hoy. Sabías del fraude electoral, pero dices que hay que votar igual. Hay que votar porque no tenemos fusiles. Hay que votar porque debemos obligarlos a que nos hagan el fraude. Debemos demostrarlo una vez más.
y una vez más, y una vez más. Con testigos no hay fraude. Si participamos, no habrá fraude. No votar es entregarse. Hay que perder jugando, no por forfeit. No defiendes a la República, sino a tus intereses magros y partidistas. La banderita de tu partido ayer, la fotico de tu líder, tus ganas de tener la razón a pesar de las evidencias que te la quitan. Acuérdate de todas las veces que insultaste a amigos y familiares que decían que no se podía creer en ese CNE y que no se debía votar. Acuérdate de eso cada vez que hables de fraude. Acuérdate de todo lo que has callado estos años y de todo lo que has permitido con tu voto, con tu apoyo, con tu silencio, con tu anuencia. Deja de buscar culpables. La culpa la tienes tú, que sabes lo que hiciste, aunque te hagas el héroe. El fraude eres tú. Bueno, tenemos que cerrar, y sobre esto que acabas de leer, Edgar, un llamado a los venezolanos de La Coruña a la acción para empezar a romper ese gran maleficio que cargamos los ciudadanos de tener que esperar a que intermediarios interesados nos resuelvan nuestros problemas. Un llamado a la gente a la acción aquí en La Coruña sobre el tema de Venezuela, sobre los venezolanos. Yo lo que les quiero decir es que no esperen que alguien les haga un llamado simplemente por accionarse, cuando en realidad ya se puede, como la acción que estamos haciendo ahora con respecto a los presos políticos que estamos haciendo para que les vayan a hacer un chequeo médico, corroboren su estado de salud. Así como eso podemos hacer otras cosas mediante la Cruz Roja. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es que tengan iniciativa propia, no dejen que alguien les quite el optimismo, las esperanzas, porque este sentimiento simplemente lo siente quien en realidad ama su país, nada más. Y quizás no en el momento no lo vas a sentir, pero hay personas allá que están siendo torturadas hasta la muerte. Y nosotros aquí, aunque estemos afuera, podríamos hacer algo. Y lo dice una persona que sufrió cárcel y tortura allí en Venezuela. Bien, y eso que podemos hacer es, tenemos aquí a Soberanía Ciudadana. Dentro de Soberanía Ciudadana, grupo legal, tenemos la Asociación de Víctimas del Castrismo. Y dentro de esa asociación están también un segmento de los venezolanos combativos, que han planteado aquí en La Coruña una iniciativa que es la comisión, forzar a una comisión oficial española de seguimiento a los presos políticos, por tener una idea. Y estas ideas y estas iniciativas no son propiedad de Soberanía Ciudadana, ni de la Asociación de Víctimas del Castrismo, ni de los venezolanos de La Coruña, sino que todos los venezolanos, como dice Edgar, tienen que unirse en células allí, en sus respectivas ciudades, para seguir este tipo de acción. Hoy somos nosotros quienes estamos llamando a hacer un acto concreto, y mañana los venezolanos de Vigo llaman a otro acto y se suman los venezolanos de La Coruña y de Pontevedra, etcétera. Ese es el único modo de luchar directamente. Gracias a todos, tenemos que cerrar. Ha sido largo hoy, es inevitable. Nuestros contertulios, gente soberana, gente comprometida con la libertad de verdad de Venezuela, y nosotros aquí transmitiendo en este momento el cierre de la cuestión electoral en Venezuela para empezar un nuevo camino, que es la lucha veraz y combativa de las bases sociales dentro de Venezuela y fuera de Venezuela por el fin del chavismo. Gracias a todos. Y viva Venezuela libre, viva Cuba libre, viva Nicaragua libre, y porque no se repita ese tipo de dictadura en todo el mundo.